Pasos y huellas, experiencias para avanzar. Temporada 1, quinto episodio. Presentado por David Gamboa Fajardo, filósofo, pedagogo y conferencista en desarrollo humano. Hoy tendremos: la creatividad se puede gestionar para desarrollar el talento personal. Conversando con Dino Segura Roballo. Es licenciado en Física de la Universidad Libre de Colombia y realizó un posgrado en Física en la Universidad Karl Marx de Alemania. Su interés por la enseñanza de la ciencia y por la pedagogía lo llevaron a la Universidad de Nueva York en la ciudad de Buffalo, Estados Unidos, en donde hizo una maestría. En 1978 fue uno de los 5 fundadores de la Escuela Pedagógica Experimental EPE, donde hasta hace muy poco fue su director general. Sus actividades han estado comprometidas en la educación y en ello con la investigación, la escritura de artículos, ponencias y libros y la participación en eventos nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra trabajando en seminarios de investigación y grupos de gestión y difunde lo que denominaron la pedagogía EPE. Bueno, estamos hoy cerrando nuestra primera temporada de este programa Pasos y Huellas con un invitado maravilloso, Dino, un ser que ya nos vamos a dar cuenta lo que puede pasar conversando con él. Dino, pues estamos tratando de, en este ejercicio, como reflexionando como diferentes cosas que nos den un insumo que nos abra reflexiones sobre la vida, pero desde lo íntimo de cada uno de nosotros. Me gustaría que charlemos sobre el tema de la identidad. Para construirse la identidad, normalmente la construimos sobre lo que emerge. Y lo que emerge nos define. Pero esto que emerge suele estar mediado por las experiencias que tenemos desde niños. Y normalmente esas experiencias tienen que ver con la experimentación de la realidad. Y obviamente, así como la mayoría de los mamíferos, nuestra experimentación se da a través del juego, se da a través de lo lúdico, y que eso es lo que nos da las herramientas para enfrentar el mundo. Entonces, pues me gustaría arrancar conversando para poder llegar al concepto de lo que pasa en la escuela. ¿Cómo ves tú o cuál es tu percepción del juego, la importancia del juego en los niños, en la crianza y en el aprendizaje? A mí me parece que el juego pues es una característica que ha sido muy estudiada en términos de los seres humanos, pero nosotros encontramos el juego casi en todas las especies, en todos los vertebrados, sobre todo en todos los mamíferos. Casi que todos los cachorros juegan. Y hay momentos en que ver jugar los gatos es de las cosas más encantadoras del mundo. Y una pregunta que solemos plantear es ¿por qué el juego es tan importante, no? Y yo me acordaba hace un momento de lo que dice Peirce cuando habla de que la abducción es el pensamiento natural en el ser humano y la abducción es la búsqueda de explicaciones, y la búsqueda de explicaciones surge frente a lo que no es conocido, frente a lo que nos sorprende. Y ahí es donde se une con el juego, porque el juego tiene una columna vertebral, es lo inesperado. El juego es fundamentalmente inesperado. O sea, es más, cuando uno sabe cómo va a quedar el partido de fútbol, a uno le da pereza verlo en la televisión, porque a uno lo que interesa es el desarrollo, lo que sucede durante en ese elemento de ser inesperado. Yo creo que uno no se puede hacer cosquillas a uno mismo, por más de que uno haga con uno lo que haría con otro, pero las cosquillas no funcionan porque no son inesperadas. O sea, las cosquillas tienen un elemento clave en su dinámica, y es el que sean inesperadas. Entonces el juego me parece a mí que es supremamente importante y muy característico, digamos, del ser humano, por ese carácter de ser inesperado, pero también de llevar una impronta, es la búsqueda de una explicación, la búsqueda de un desenlace. Entonces cuando uno está, por ejemplo, en un aula de clase y logra plantear una situación que cree un conflicto en los niños, esa cuestión se desarrolla como un reto, creando algo inesperado. Y cuando se crea algo inesperado, de ahí en adelante la clase es un juego. Porque el juego consiste en lograr que eso inesperado tenga un desenlace. En términos de la ciencia diría, tenga una explicación. En términos de la tecnología, digamos que se convierte en un invento, ¿ya?
pero es esa característica de ser un elemento inesperado, un elemento de búsqueda, un elemento de reto, lo que hace que el juego sea uno de los elementos que de alguna manera permiten esa dinámica de interés, de compromiso en la clase cuando se buscan, por ejemplo, explicaciones. No sé, es decir, a mí me parece que el juego está enmarcado dentro de lo inesperado. Y el juego es lo más serio que existe en la especie humana. Lo más serio es el juego. Por eso es muy sorprendente que el maestro le diga a los niños, bueno, aquí no es jugando, aquí es pensando, aquí a trabajar, que aquí esto no es un juego. Cuando realmente, en cuanto se convierta lo que hacemos en un juego, es más serio. Es más serio para el individuo, porque cuando el individuo está seriamente comprometido, se la juega. Y por eso lo decimos, no la vamos a jugar. ¿No te parece? Sí, de hecho me haces pensar que parte del problema que distancia al niño de la escuela es precisamente porque no le permite el disfrute, no le permite sorprenderse. De hecho, que casi que el sistema curricular que tenemos nos da las respuestas de todo, le quita completamente la emoción a ese descubrir que tú mencionas. O sea, como que cada que nos den las respuestas, sí, creería yo que entonces el proceso del aprendizaje que queremos como generar, como inducir en el niño para que aprenda ciertos conocimientos, debe estar conectado precisamente con ese que descubra y no que ya se le dé resuelto. Cuando uno aprende todo resuelto, ¿qué emoción tiene eso? Es que yo creo que tú lo planteas desde una perspectiva que me parece muy interesante, porque caracteriza lo que es la escuela. La escuela usual, la escuela común y corriente que tenemos hoy, es una escuela que gira en torno a la verdad. Entonces, el maestro de matemáticas tiene la verdad en matemáticas y el maestro de ciencias, la verdad en ciencias. Y lo que el niño tiene que hacer en la escuela es aproximarse a esas múltiples verdades para aprenderlas. Eso hace que la escuela no sea de ninguna manera sorprendente, no sea de ninguna manera una búsqueda, porque ya todo lo que se puede buscar está encontrado, está disciplinado y son las asignaturas que se siguen. Esa escuela en donde todo está determinado y todo está de alguna manera y con una impronta, que es la impronta de la verdad, la impronta de lo absoluto, la impronta de lo definitivo, le quita a la clase cualquier asomo de sorpresa, cualquier asomo de búsqueda y cualquier asomo de reto. Y el reto es lo determinante. Cuando uno no encuentra en la experiencia lo que estaba esperando, eso lo sorprende. Y si uno está educado en esta dinámica de la búsqueda, eso se convierte en un reto. Y el reto es lo que dinamiza la clase. Y el reto es lo que hace que los individuos se unan para conjuntamente buscar una respuesta a esa incoherencia que se ha previsto y que es el reto, en vez de cada quien trabajar por sí solo. Es decir, cuando se deja avanzar la cosa de una manera espontánea, los individuos no buscan solos, sino que siempre buscan en compañía, porque la conversación enriquece. No hay nada que sea más generador, y ya verás, cuando hablemos de la creatividad, más generador de novedades que la conversación. Ok, de hecho, mira que me haces pensar, normalmente cuando hablamos de la matemática se supone que es resolver problemas, pero ya está todo diseñada, la respuesta, el camino y todo termina llegando a algo que ya está prediseñado. ¿Hasta qué punto precisamente eso es lo que hace que sea tan aburrida las matemáticas en la escuela para un niño cuando memoriza esto que es aburrido porque no le representa ni reto, ni preocupación, ni sorpresa, ni nada, porque ya está definido? Sí, pero es que tú me estás hablando de unas matemáticas que no son matemáticas. Sí, tú me estás hablando de los algoritmos, porque es que lo que enseñan en la matemática es a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, primero con los números, luego con las fracciones, luego con las expresiones algebraicas, y así, el todo en las matemáticas está en torno de los algoritmos. Los algoritmos no son matemáticas, tan no son matemáticas que las hacen las máquinas. Las máquinas de hoy en día y la que tienes tú en el bolsillo ahí, en el celular, te suma, te resta, te multiplica, te divide, hace todo eso, y eso no es saber matemáticas, eso es manejar un algoritmo, que es una cosa completamente distinta.
Cuando ya uno estudia matemáticas, o sea, cuando uno empieza a inventar patrones para comprender el mundo, que estas ideas matemáticas, por lo menos así las define un premio Nobel, ahora te voy a decir cómo se llama, que en matemática es la búsqueda de patrones. Cuando se encuentran patrones, se está haciendo matemáticas. Y por eso es tan atractivo lo que se hace actualmente en torno de los fractales, que uno empieza a mirar y encuentra patrones, y cuando uno encuentra los patrones, ya sea en un helecho, ya sea en un tronco, ya sea en una hoja, ya sea en las nubes. El otro día con Tatiana íbamos por la carretera y empezamos a encontrar que las nubes todas tenían unas formas muy arbitrarias, pero eran las mismas formas. E encontramos patrones en las formas. Cuando uno empieza a encontrar patrones, como que uno se alegra mucho porque se siente que está vivo, pero ahí en ese momento uno está haciendo matemáticas. O sea, las matemáticas no son los algoritmos, las matemáticas es la búsqueda de patrones. Y esa búsqueda no se da porque el patrón esté allá afuera, sino porque yo tengo el patrón aquí adentro. ¿Ya? Ese es otro cuento. Mira que me llevas a un punto y que creo que es una pregunta que puede ser polémica y a muchos de pronto no les guste cuando nos metemos en ese terreno, y es preguntarnos en esa vía de entender las pasiones que mueven a un niño para aprender y encontrar lo que a él le gusta, encontrar sus vocaciones, sus motivaciones, sus gustos. Notamos que casi que es en sentido común, la mayoría de las personas hablan de lo aburrido de la escuela, que decía hace un momento, como que se pierde esa pasión de descubrir, y al mismo tiempo eso afecta el descubrimiento de lo que él es. Entonces hay una relación de lo que limita la creatividad, lo que limita el desarrollo y cómo eso afecta a los niños, ¿sí? ¿Cómo tú ves ese tema ahí de ese límite que no está permitiendo que emerja lo auténtico, porque pues esa cuadrícula está cerrando posibilidades? A ver, yo creo que en la escuela se dan varias, yo que diría, como frustraciones. Por ahí hay una canción que cantan los niños chiquitos que dicen que el niño va a la escuela cuando quiere aprender. Y lo curioso de todo es que cuando el niño va a la escuela sí quiere aprender y ya preguntas. Pero muy pronto el niño se da cuenta que las preguntas que él tiene no se las va a responder nadie. ¿Ya? Porque es que aparte de eso el niño pregunta cosas muy profundas. El niño pregunta cosas como ¿por qué, desde cuándo existe la Tierra? O pregunta quién hizo el mundo, o pregunta acerca de yo qué voy a hacer cuando sea grande, o qué. O sea, preguntas como muy trascendentales. ¿Cómo hacen las nubes para retener el agua? Las nubes. Ya, cosas de ese tipo. Cosas muy complicadas. Y normalmente esas preguntas no las sabe responder nadie. Pero, y la pregunta sería, ¿qué hacemos con las preguntas de los niños? ¿Ya? Si no tienen respuesta porque son muy difíciles, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos con las preguntas? Entonces, normalmente lo que se hace es o dar una respuesta trivial, que el niño sabe que es trivial, porque el niño, todo lo que piensen ustedes puede ser cierto del niño, menos que es estúpido. El niño se da cuenta de que es una manera de responder sin responder la pregunta. El niño se frustra tanto frente a las respuestas a sus preguntas que deja de preguntar. Ya sabe que la escuela no es el sitio donde va a encontrar respuesta para las preguntas fundamentales que él tiene. Entonces aprende a otra cosa. Y es hacer lo que el maestro quiere que hagan y salir de ese problema y seguir su vida de conversación con los alumnos. Porque ahí hay una competencia interesante en la escuela, y es que el niño goza mucho en la conversación con los alumnos y se aburre mucho en las clases repitiendo cosas que no le interesan. Entonces sale de esto porque hay que cumplir, y entonces dedica todo su tiempo a conversar con los niños, y entonces se aprovecha la escuela. En la pandemia esa fue la gran pérdida tan grande, y es que se continuaba con esa dinámica de la repetición, la memorización, la pregunta del maestro con la respuesta del maestro, y no existían los compañeros para conversar con ellos. Esa fue la gran pérdida, porque el niño debe ir a la escuela, pero no a escuchar al maestro. El niño debe ir a la escuela a conversar con sus amigos,
porque es que la conversación del niño con los amigos es donde está inventando el mundo. Ahí lo inventa. Y la disculpa de ir a la escuela es aprender lo que dice el maestro, pero esa es una disculpa. La de ir a la escuela es para conversar con los estudiantes. La gran pérdida de la pandemia fue que se perdieron muchas oportunidades de conversación. ¿No te parece? Sí, de hecho, me haces pensar que cuando el niño está interactuando con el otro, es el momento de mayor posibilidad de que emerja sus búsquedas internas de quién quiere ser. Porque en ese correlato estamos jugando, pero ahí comienzo como a ver qué es lo que me gusta. ¿Será que patear la pelota me suena, me gusta? Como que en esa comparación o en ese ejercicio del encuentro con el otro van a empezar a emerger esas cosas que realmente le gustan. Pero mientras él esté sentado en el salón mirando algo distante, así le interprete la realidad y le muestre algo, siento que eso no le aporta mucho en lo que realmente lo va a motivar a encontrarse, que creo que ese papel debería ser uno de los papeles más fundamentales de la escuela, y es encontrar tu vocación. Entonces, frente al tema de la vocación que se va perdiendo en la medida en que el niño se va apaciguando, ya no tiene respuestas, pero tampoco tiene posibilidades de interactuar y confrontarse, entonces vamos encontrando cada vez una cuadrícula más cerrada que no permite que emerja. Entonces, pensaría yo que una pregunta súper clave ahí es, ¿qué sería o cuáles serían las mejores maneras para romper eso que está limitando que emerja lo auténtico del niño? Ya. A ver, yo creo que, como en muchas cosas, lo importante no es el qué, sino el cómo. Entonces yo creo que no es tan importante qué hablan, sino el entorno en el cual se dan las conversaciones. Y yo me acuerdo de los niños que se sorprenden cuando están conversando con otros niños, que este niño piensa de una manera y este de otra manera, y todos pensamos distinto. Y dicen, y es que al Juan se le ocurren unas cosas, y dice, pero imagínense lo que dijo Pepita, no sé qué. Y de ellos se sorprenden de lo que dicen los otros. Ellos saben, empiezan a descubrir que todo el mundo tiene pensamientos distintos, que ve el mundo de maneras diferentes, que se le ocurren cosas distintas, que les interesan otras cosas y que hay una gran diversidad. Ese descubrir la diversidad en medio de, digámoslo así, de unos grupos, de los grupos de niños iguales, digamos, de niños de 5 años, de 4 años, de 6 años, es supremamente importante, porque yo creo que eso inclusive es una formación democrática. Es descubrir que todos somos distintos, que pensamos de maneras distintas, que consideramos que lo importante es cosas diversas, no es lo mismo. Para uno esto es lo importante, para otros esto es lo importante, para todos hay una diversidad de cosas importantes. El ver que todos somos distintos, pensamos de una diferencia, ese es un elemento clave para la democracia. Lo grave es lo que quiere hacer la clase, que todos piensen de la misma manera, sumen de la misma manera, respondan de la misma manera, memoricen lo mismo y lo digan en los exámenes, digámoslo así. Ese es un castramiento terrible a la diversidad social y a lo que podría llamarse a la emergencia en la democracia. Wow, me haces pensar que muchos de nuestros discursos actuales en el mundo giran en torno a la diversidad y a la democracia, pero con ese sesgo de creer que democracia prácticamente sería que todos piensen igual para llegar a un consenso, pero como que hay una trampa de ese pensamos igual para llegar a un acuerdo y lo que termina haciendo es anulando esa diversidad. Entonces, creería yo que parte de lo que, y me haces pensar con lo que estás diciendo, y es que si queremos hacer un discurso coherente de formación en ciudadanía y democracia, tenemos que partir de cuáles son los mínimos necesarios en los niños para que ellos vean la diversidad. Si no logran seguir viendo la diversidad, la democracia se convierte en otra cosa. La democracia real debería ser esa que conecta con todas las diferencias que tenemos y luego como adultos mantenerlas, porque también como adultos se nos castra, la escuela nos castra y la educación y la sociedad nos va castrando y somos adultos castrados. Entonces, como esa chispa de lo auténtico, lo diverso, es lo que se debe conservar para hacer que la democracia sea legítima y que sea auténtica y que sea real. No se me hace pensar en eso, que vamos por el camino contrario. Vamos homogenizando, vamos uniformando, vamos limitando y vamos diciendo, tú eres inteligente porque te fue bien en el ICFES, cuando el ICFES es respuestas casi que de memoria en muchas cosas,
y no pregunta por cosas de la realidad, sino por contenidos académicos. O sea, esa limitación nos alejaría de una verdadera democracia real, auténtica, entre ciudadanos diferentes. Sí, yo no sé, la democracia me parece a mí que plantea una serie de conflictos que por una parte son muy delicados y por otra parte son supremamente importantes. El asunto, el primer conflicto que se encuentra cuando el niño se encuentra con otros niños que como él están frente a un mundo y encuentran cosas distintas y a veces les gusta lo mismo y entonces este juguete le gusta a él y también me gusta a mí, pero él tiene tanto derecho como tengo yo al juguete. Eso no es un discurso, es una práctica, es una vivencia, es una situación cotidiana. Descubrir que al otro le gusta lo que también me gusta a mí, descubrir que el otro a veces quiere cosas diferentes a las que me gustan a mí, que él propone jugar a una cosa y yo a otra cosa, y que somos iguales en cuanto a los derechos y que tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto los queremos satisfacer. Esa búsqueda, ese descubrimiento del otro que soy yo mismo, porque es un problema de verse en el otro como uno mismo, es sumamente importante y ese es, dijéramos así, el primer elemento clave en la construcción de la convivencia, esa construcción del otro. Pero ya cuando el niño tiene que jugar con otros y pertenece a un colectivo que está definido por el juego. O sea, si van a jugar a las escondidas y son 5, pues el colectivo son de esos 5 que están jugando a escondidas y entonces ponen sus normas. Dice, bueno, no podemos salirnos de aquí y entonces no hay que meterse detrás de la cortina porque se cae y entonces ponen una serie de normas y vamos a jugar. ¿Para qué ponen las normas? Para limitar la libertad del juego o para hacerlo posible. ¿Ya? Entonces uno ve que es el papel de la norma, ¿no? Porque es que sin la norma se acaba el juego. Porque entonces tumbamos la cortina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces las normas son para que el objetivo del colectivo sea posible. ¿Ya? Y por eso, o sea que es para conservar la posibilidad del juego. Sin normas no hay juego. ¿Ya? Y no es porque las normas limiten, sino porque posibilitan el juego. Esa vivencia de la necesidad de las normas y del papel que juegan las normas en la dinámica de los colectivos es formación democrática y está también en los niños y hay que propiciarla. Y no es que el maestro venga a ponerles las normas al juego de los niños. Los niños mismos deben encontrar la necesidad de las normas para hacer posible el juego y ellos deben inventarlas. Ese es el ejercicio democrático. El ejercicio democrático no es que se obedezcan las normas impuestas por otro, sino que seamos capaces de inventar las normas que posibiliten nuestra realización. ¿No te parece? Me haces llegar como entrando en un terreno un poco más y más cercano a lo que tú haces. Hace un momento cuando estábamos conversando previo a este encuentro, mencionábamos el tema de la creatividad, pero también el tema de la abducción, y ahí se entretejió una relación que me parecería muy chévere que nos la comentes, pues para que todo el mundo la tenga. Ya, a ver, una de las cosas por las cuales yo con mucha frecuencia critico la escuela es por la concepción lógica de la estructura lógica de la escuela. Ya lo habíamos conversado hace un momento, y es que la escuela usual, vive en torno a verdades, a la verdad absoluta, a la verdad definitiva. Y esas verdades son las que tienen que aprenderse los estudiantes para dar cuenta, digamos, de los exámenes. A mí me parece que la verdad limita las posibilidades del ser humano porque la verdad establecida es la explicación hecha a un fenómeno que podría ser sorprendente. Es la verdad absoluta frente a una dificultad que podía presentarse perfectamente en la dinámica, en la vida del niño. Cuando no existen esas verdades absolutas, hay creatividad. Hay posibilidad de inventarse una alternativa. Y esa posibilidad de inventar soluciones posibles, digamos, al mismo problema, es supremamente interesante y se convierte, entre otras cosas, en un juego para los maestros. Cuando uno va a enseñar la verdad absoluta y espera que todo el mundo la aprenda,
termina la clase y se va uno para la casa con como dicen los en el ejército, ¿no? Con la satisfacción del deber cumplido, una cosa así. Pero cuando uno llega con un problema y va a admirarse de la infinidad de posibles soluciones que proponen los niños a ese problema, uno se va satisfecho a la casa de la clase por haber vivenciado lo que jamás se podía haber imaginado antes. O sea, cada clase se convierte en una especie de mosaico de posibilidades. Nosotros en la EPE tenemos unos cuantos ejemplos sistematizados de problemas frente a los cuales hay más de 25 soluciones dadas por los niños. Si fuera cosa del maestro, enseñaba una, esta es la solución y listo. Pero cuando nosotros presentamos el problema y damos la posibilidad de que busquemos soluciones, y aparte de eso, nos vanagloriamos por cada solución que aparece, y aparte de eso, cada niño se siente supremamente sorprendido y orgulloso por haberse inventado otra, y aquí hay otra, mire, también se puede hacer así. Y entonces, eso se convierte no solamente en un hacer matemáticas, ¿sí?, sino que se convierte en un motivo de eso que para nosotros es tan importante, y es que el niño logre la construcción de seguridades en sí mismo a través de la solución a los problemas que se le presentan. Y eso es sumamente importante, porque si hay algo que de alguna manera choque muchas veces, es que parece que el maestro estuviera como que dedicado a convencer a los estudiantes de que son inútiles, de que son estúpidos. Y entonces son tan estúpidos que hay que darle la respuesta para que se la aprendan. Y no le damos el chance de que se la inventen. ¿Ya? Entonces todos estos asuntos de productividad y de creatividad y de problemas abiertos, me parece que son el núcleo fundamental de una escuela que esté orientada precisamente al protagonismo y, como les decía antes, a la democracia. Me haces como, ya casi que cerrando un poco nuestra conversación, me parecería re importante conectar tu libro sobre la abducción con la creatividad como herramienta. Como si yo quisiera contarle a algún profesor o a algún padre de familia para que entiendan este tema, pues me gustaría que tú digas, bueno, ¿cómo le hago yo a entender a alguien este tema de cómo la abducción y lo que le aporta, o la creatividad, cómo esto le aporta realmente al desarrollo del talento, del potencial de los niños? Porque siento que esto nos está faltando. Por eso quise invitarte a eso. A ver, yo no sé, yo creo que ya hemos hablado de la creatividad, sin embargo, voy a reiterar un asunto. Normalmente, cuando los niños van a la escuela actual, común y corriente, los niños van a aprender cosas que ya están hechas. Y ese elemento le quita la posibilidad al niño de inventar. Porque es que la ley de la gravitación ya existe. La mecánica cuántica ya existe. La física y la química y la biología y la filosofía, eso ya existe. En donde normalmente en la escuela puede hacerse alguna exploración, pues en las artes. Pero las artes son unas cosas así que pueden ponerse en el margen de la escuela, ¿no? En el centro de la escuela están las disciplinas, la física, la química, la matemática, las ciencias duras. Y en eso ya todo existe. Ahí no hay derecho a inventarse nada. Ahí lo que hay que hacer es repetir y memorizar para presentar el examen y listo. Y a mí me parece que esa es una escuela, digámoslo así, castrante. Porque el ser humano, por naturaleza, y se habla de pensamiento natural cuando se habla de la abducción, por ejemplo, por naturaleza el ser humano es creativo. El ser humano es inventor. Y si no, ¿qué es lo que el niño hace cuando el papá, la mamá, el amigo le regala un juguete? El juguete le interesa muy poco al niño. El niño coge el empaque del juguete y hace una caja, se mete entre la caja, la recorta y se pone a jugar con el empaque, y la gente dice, pero no le importó para nada el juguete. Lo que le interesa es la caja, porque es que el juguete ya está hecho. Y yo, ¿qué le hago? Le doy cuerda y hace las cosas, el juguete. Y ya, eso 2 veces, de ahí en adelante me aburre. En cambio, el empaque
me sirve a mí para fabricar una casa, para hacer un carrito, para hacer una casa a las muñecas, para hacer un escritorio, para hacer una cantidad de cosas que las puedo hacer yo a mi antojo, de una manera arbitraria si se quiere, dándole rienda suelta a mi creatividad. Lo que normalmente se hace entonces en la escuela es hacer a un lado la creatividad. La creatividad es una invitada inaceptable, ¿sí? Y centrarnos en la verdad. Y esa es la escuela. Entonces la escuela corta la creatividad. Cuando tú hablas de mi libro, el libro del cual hablas tú, que se llama Los ropajes de la abducción en la EPE, en la Escuela Pedagógica Experimental, lo que trata de mostrar es la posibilidad de tener una escuela organizada de una manera diferente, no organizada en torno a lo que ya está aceptado, decidido y qué sé yo, a las verdades, digámoslo así, sino en torno a la búsqueda. Entonces lo que nosotros planteamos son clases en donde se presentan preguntas de matemáticas que se constituyen en retos para los niños que van a dar lugar a búsquedas, y esas búsquedas son búsquedas matemáticas. Y de eso tenemos infinidad de problemas y podrían haber muchos más, porque en la práctica nuestra ya, pues la EPE es una escuela de 40 años, ¿ya? En la práctica nosotros hemos coleccionado cantidad de problemas, cantidad de resultados, cantidad de estrategias que nos permiten a nosotros, pues de una manera muy, llamémoslo así, muy diversa, mostrar opciones en álgebra, opciones en geometría, opciones en estadística, opciones en lo que tú quieras. Entonces, el libro lo que trata es de mostrar que la escuela puede ser distinta, que en lugar de colocar la verdad en el centro para ser aprendida y repetida, se convierta se tenga en el centro la pregunta, el proyecto, el reto, el conflicto que da origen a búsquedas que van a tener diferentes senderos en los niños y que eso conducirá a que haya discusiones, a que haya polémicas, a que haya, necesidades de prueba para ver cuál es y cuál no es, que son cosas que se inventan los niños, o sea, para que se haga matemáticas. Pero no solamente en matemáticas, en ciencias también hay una cantidad de problemas que dan origen a cantidad de preguntas. Es decir, desgraciadamente las grandes preguntas que se tienen de la cotidianidad no entran a la escuela, porque a la escuela lo que entra son las preguntas que ya tienen respuesta para que se aprenda la respuesta, pero las preguntas que no tienen respuesta no entran a la escuela porque, ¿qué le decimos al chino? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Ya? ¿Y por qué el hielo flota en el agua? ¿Y para dónde sopla el viento? ¿Y qué le preguntaba al niño cuando le pregunta eso? Si no sabemos la respuesta, el maestro se siente mal. Solamente vamos a responder las preguntas para las cuales tenemos la seguridad de que esa es la... Entonces, una escuela construida a partir de la certeza, sino de la pregunta genuina, es una escuela que lo que hace es cortar la creatividad y cortar las posibilidades del niño en la invención, en la creatividad y esas cosas. ¿Cómo llega a tu vida el término abducción? Porque noto la importancia que tiene, pero ¿cómo te llega a ti la abducción? Pues la abducción llegó a la escuela sin nombre. Se coló. Y nosotros dimos en qué momento. Y un día llegamos a la clase y la encontramos y digo, aquí ya llegó la abducción. Y nos fuimos a otro salón y está el maestro gritando, aquí también está la abducción. Se nos coló la abducción y estaba en todas las clases y no nos habíamos dado cuenta. O sea, lo que quiero decir es que las prácticas abductivas llegaron antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que esa era abducción. ¿Ya? O sea, nosotros empezamos a plantear las matemáticas a partir de los problemas sin darnos cuenta de que ese proceso que se encadena frente al problema es un proceso abductivo en el que está entrando en la escuela. O sea, la abducción llegó sin que nos diéramos cuenta. Y ya luego lo conceptualizar. Y entonces lo que estamos ahorita es sistematizando el asunto y entonces nos damos cuenta de que en nuestras ciencias naturales hay abducción, que en los proyectos hay abducción, que las matemáticas...
En todo hay abducción. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a identificarla antes de que se nos vaya, a sistematizarla antes de que se nos pierda. Ahora no se va a perder porque la abducción es encantadora. Sí, es de lo más encantador, y es que eso es lo que le encanta a los niños, y los maestros lo saben, es cuando le colocan al niño un acertijo. Y el niño se la juega por resolver el acertijo, que el acertijo es una cosa que no está resuelta todavía, pero que él está absolutamente convencido de que podrá resolverlo. Y esa es la definición de reto. Algo que no se ha resuelto, pero que estoy absolutamente convencido de que lo voy a resolver. Y entonces todas las clases giran en torno al reto. Y ese reto es la manera como se manifiesta la abducción en el aula. Sí, me haces pensar que es hasta terrible, hasta triste que la abducción ya esté en nuestra historia. Desde Aristóteles se ha planteado y se desapareció en la historia, y como que creo que ustedes están haciendo un rescate súper importante del término, porque el término tiene un poder, y un poder bastante hasta revolucionario en temas de pedagogía. Pero entonces siento que ahí hay esa pérdida con ese, incluso con el concepto. Posiblemente mucha gente no, tú le dices abducción y como que van a quedar gringos, ¿sí? Como que, ¿qué es eso? Entonces creo que se ha perdido mucho ese concepto. Incluso me parecería chévere que menciones ese tema de cómo es que realmente ese pensamiento se divide para poder decir, es que esto es lo que estamos rescatando, no es que nos estamos inventando el agua tibia. Sí, es decir, normalmente se habla de la deducción cuando se tiene una generalidad, y luego encontramos que todos los individuos que pertenecen a esa generalidad poseen las características de la generalidad. Es decir, y hay una que es absolutamente conocida en el mundo de la filosofía, que es el silogismo aquel que se llama Bárbara, y es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Ya, ese es el prototipo del silogismo. Entonces, lo particular que es Sócrates tiene las propiedades que tiene la primera premisa. En la inducción se ven las propiedades y se encuentra una correlación, y entonces esa correlación se convierte en ley. Entonces el cobre es un conductor, y el platino es un conductor, y el mercurio es conductor, y el estaño es... Ahora, los metales son conductores. Sí, los metales son conductores. Entonces hay una ley. ¿Cuál ley? Los metales son buenos conductores de la electricidad. ¿De dónde surgió? De los casos particulares. Yo hice la inducción y la coloco aquí. Problema grave, que el momento en que aparezca un metal que no sea conductor, se acaba la ley. Eso se llaman los cisnes negros, ¿ya? Ya que son esos elementos que rompen con la inducción. Y la abducción, ¿qué es la abducción? Es la búsqueda, o el proceso más bien, el proceso de invención de explicaciones a situaciones sorprendentes. Y eso es lo que hacemos. Presentar, inventar, identificar situaciones sorprendentes y colocarlas como punto de partida para darle rienda suelta a la imaginación, a la creatividad, al estudio, a la conversación, a todas estas cosas que son tan claves en la investigación científica. Bueno, y en la poesía, ¿no? Porque la abducción tiene mucho que ver con las metáforas. Las metáforas son abducciones. Bueno, Dino, ya terminando este encuentro, lastimosamente nuestros tiempos son limitados, y también yo quiero que pasemos de la teoría a la práctica. Es decir, hemos hablado y hemos conversado una cantidad de cosas complejas, y a veces uno no logra imaginarse cómo aterrizar eso a la realidad. Y resulta que ustedes tienen un trabajo maravilloso. Entonces me gustaría que nos compartas lo que están trabajando en la EPE en términos generales, lo de ATA, todos los proyectos que están trabajando. Con eso, de una u otra manera, también eso que hemos conversado ya lo hemos puesto en la realidad, como en la experiencia sensible, y decir, esto es lo que están haciendo los chicos. Entonces, bueno, voy a correr esto para que nos puedan mostrar lo que están haciendo, y bueno, cuéntanos tú. A ver, desde hace mucho tiempo, yo creo que desde antes de que la EPE existiera, ya la EPE estaba comprometida con la ciencia y la tecnología, entre otras cosas porque los fundadores de la EPE, todos proveníamos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Distrital. Yo era del Departamento de Física, Antonio González también, Miriam González era de Matemáticas, Vicente García de Ingeniería Industrial,
y Pablo Torres de química, éramos los 5. Después se juntó a nosotros Adela Molina, que era bióloga, pero nuevamente dentro del área de las ciencias. Entonces las ciencias de alguna manera se han convertido en nuestro horizonte, en nuestra manera de, digamos así, de pensar el mundo, tanto que casi no descubrimos el arte. El arte lo descubrimos como 2 años después de haber comenzado. Nos dimos cuenta que existía la música y la poesía, porque nosotros éramos unos cientificistas absolutamente redomados y hoy arrepentidos. Bueno, entonces como tenemos de alguna manera ese telón de fondo, que es la ciencia, una de las cosas que a nosotros nos interesaba mucho más era la tecnología, y es ese elemento de cómo podemos nosotros, a partir de la ciencia que existe, inventar soluciones a los problemas que existen también. O sea, la tecnología de alguna manera es ese puente que se plantea entre la ciencia establecida y los problemas de la cotidianidad. Y entonces nos inventábamos palitos, tuerquitas, cauchos y cositas para poder inventarnos carros, cometas, aviones, tractores, cosas por el estilo. Y trabajando en esas cosas se nos ocurrió inventar un sistema de vigas, ruedas y platinas hechos en plástico, duraderos, que pudieran servirnos para fabricar instrumentos. Entonces construimos unos prototipos, los enviamos por allá a Europa, a Suiza concretamente, y nos dieron a nosotros una patente. Tenemos patente internacional de eso, que le pusimos como nombre ATA-EPE. ATA porque genera actividades totalidad abiertas, ATAs, EPE porque son hechas en la Escuela Pedagógica Experimental. Entonces por eso se llama ATA-EPE. Y ese ATA-EPE pues es un conjunto de... Esto voy a tener que después arreglarlo. Es un conjunto de... Miren todo esto. Es un conjunto de vigas de diferente longitud, como estas, ruedas de diferente diámetro, como estas, platinas, como estas, y también tornillos, y también uno que otro elemento de tipo eléctrico para utilizar un motor. ¿Y qué hacemos con esto? Con esto armamos, y eso se puede ver acá en las guías de armado. Esta es la guía para armar una moto, para armar una grúa, para armar un hexápodo, para armar un bípedo, para armar un helicóptero. Y aquí tenemos también cómo armar un aserrador y tenemos cómo armar un tractor. Entonces, estas son guías que lo que están pensadas para que cuando se tenga el equipo, o sea, las piezas, se sepa qué hacer con ellas, y estos son ejemplos de lo que podemos hacer con ellas. Por ejemplo, con esas piezas yo puedo fabricar cosas inútiles, y eso es sumamente importante. Las cosas inútiles son de las cosas más importantes que hay. Por ejemplo, esto, y esto me da a mí ideas de qué otras cosas yo puedo fabricar con esto. Este es un mecanismo simplemente, que lo que hace es jugar con el movimiento. Pensar que yo le doy un movimiento circular a esto, y este movimiento circular se me convierte en otro tipo de movimiento aquí al otro lado, que podía ser un limpiabrisas, que podía ser una cocedora, que podía ser un robot que camine. Bueno, ya pueden imaginarse ustedes todas las cosas que pueden surgir de ahí. O sea, lo que nosotros queremos es jugar con el movimiento y ver cómo un movimiento se convierte en otro movimiento. Aquí hay una curiosa, y es cómo esto que da vueltas aquí es lo que genera este movimiento de acá. Y eso nos muestra a nosotros por qué eran tan importantes por allá hace unos 600 años los molinos de viento. Entonces el viento hacía girar un ringlete, y el ringlete una rueda gigantesca, y esa rueda gigantesca, por ejemplo, un molino para moler el maíz, o moler la cebada, moler el trigo. Y lo mismo era si se colocaba a la orilla de un río, entonces con unas paletas parecidas a una turbina, Pelton, como se quiera llamar, nuevamente el movimiento circular se convertía en cualquier otro movimiento. Hoy en día el movimiento circular no lo obtenemos ni con el viento,
ni con el agua, sino con un motor. Entonces el motor nos da el movimiento circular y ya nosotros hacemos bellezas con ese movimiento circular. Entonces nos inventamos esto y con esto, esta cantidad de prototipos, y con estos prototipos hacemos cosas como, por ejemplo, esto. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer con nuestro proyecto DataEpi. No sé si no tenemos por aquí una extensión, ¿cierto? Como para poner a funcionar esto. Pero explica en qué consiste. El motor, que aquí dentro hay un motor, gira y al girar pone a girar esto. Y esto lo que nos muestra es cómo el movimiento del motor, que es un movimiento muy rápido, se convierte en este movimiento de esta rueda, mucho más lento porque el radio es mucho más grande, que se convierte en un movimiento excéntrico porque no está exactamente esto articulado con el eje, sino con la periferia de la rueda. Entonces se convierte en un movimiento de vaivén que bien podía ser un aserrador, o bien podía ser una caladora, o bien podía ser un martillo automático, o bien podía ser una apisonadora. Bueno, 1000 cosas se pueden hacer con esto, y es una ilustración de cómo el movimiento circular del motor se puede utilizar para hacer múltiples cosas. Así como esto, tenemos entonces también un tractor y tenemos grúas y tenemos todas estas cosas, todo fabricado con estas piezas de DataEpi. Estas piezas de DataEpi pues las fabricamos nosotros, son un invento nuestro, y las personas que estén interesadas pues las encuentran publicitadas en nuestra página web de roboticaescolar.com, o sea, www.roboticaescolar.com, ¿ya? Y ahí están entonces los datos de cómo se consiguen y qué más se puede hacer con ellas. Wow. Bueno, ya entonces, Dino, agradecerte. Me gustaría, no sé si nos quisieras regalar una invitación a algo de lo que hemos trabajado, conversado, de lo que hemos pensado hoy. ¿Tú qué podrías invitar a las personas que nos están escuchando en este programa? ¿Cuál sería tu invitación con relación a lo que hemos conversado? No, yo tengo unas cuantas invitaciones. Lo primero que quiero invitar a los amigos que han estado escuchando el programa es aproximarse a conocer múltiples posibilidades de escuela, diferente a la escuela a la cual vamos todos los días. O sea, ver que la escuela puede ser distinta, que la escuela puede ser no repetitiva, que la escuela puede ser democrática, que la escuela puede ser articulada con el entorno, o sea, significativa, pertinente, digámoslo así, y que la escuela puede ser un taller en el cual los niños se formen como personas conscientes de sus capacidades, orgullosos de lo que son capaces de hacer y líderes en la posibilidad de transformar el mundo. Yo creo que eso tiene que ser la escuela. Actualmente la escuela es una colección, es, digámoslo así, el sitio en donde los niños aprenden a ser obedientes. Porque es que son obedientes. Es más, son sumisos. Ni siquiera obedientes, sumisos. ¿Ya? Entonces nosotros creemos que los niños deben ser protagonistas y no sumisos. Creemos que los niños pueden inventar y no repetir. Creemos que los niños pueden encontrarle sentido a lo que hacen en la perspectiva de los problemas que existen en su entorno, y creemos que los niños pueden conocer la historia de este país, que ha sido una epopeya de soluciones y de búsqueda de soluciones, que desgraciadamente no la conocemos porque la pasamos estudiando la historia de otros países y no nuestra propia historia. Wow. Entonces, bueno, con esta invitación cerramos ya nuestro episodio de hoy. Cerramos esta primera temporada con broche de oro, y pues la invitación es que esto que estamos haciendo como conversación se convierta en un diálogo de todos, y esa es la invitación para que todos empecemos a reflexionar estos temas y pues le apostemos cada uno desde su particularidad, desde su singularidad, que tenemos cada uno de nosotros especial y único que le aportamos al mundo. Esa es, muchísimas gracias. Gracias, David. Realmente me encantó mucho la posibilidad de conversar contigo y a través del programa de llegar a muchas personas, porque yo creo que una de las responsabilidades que tenemos nosotros como colombianos y como ciudadanos es el de compartir
las cosas que nosotros creemos que valen la pena para el país, ¿sí? Y tratar de hacer cada día, pues, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. ¿Ya? Gracias. Entonces, nos vemos en la siguiente temporada.